Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos nuevamente reunidos, congregados en este domingo a las 9 de la mañana, el primer turno del culto. Lindo encontrarnos en este horario, pensando en que el Señor está obrando en nuestras vidas maravillosamente todo el tiempo. Podemos estar en problemas, en dificultades, pero confiamos en el Señor. Y confiamos que Él hace todas las cosas que nosotros a veces no vemos. En el traslado que tuvimos recientemente de las cosas de la congregación, pues muchas hermanas se vieron atacadas por la disyuntiva entre desechar o preservar algunas de las cosas que estaban allí desde hace mucho tiempo. Muchas de ellas inclusive no habíamos ya llegado a utilizarlas. Y recurrieron al argumento de regalar eso que estaban dudando, para que otros puedan usar lo que nosotros desechamos. Bueno, porque es bien difícil deshacerse de las cosas que alguna vez sirvieron. Pero en este pasaje Pedro está demostrando que hay cosas que deben ser desechadas por ti definitivamente. No importa cuánto cariño le hayas tomado, no creas que alguna vez vas a llegar a utilizar, que te va a servir. Lo que va a pasar es que te van a hacer daño. Quiero que a través de este mensaje puedas analizar tu vida y sacar del depósito de tu corazón eso que has ido acumulando a lo largo de tu vida mundana y luego a lo largo de tu vida cristiana, pero que no te sirven y que al momento de presentarte delante del justo juez solo te harán quedar mal y no sabrás cómo justificar. No podrás explicarle al Señor que hayas conservado por tanto tiempo eso. Acostúmbrate a desechar lo malo y a preservar lo bueno en tu vida cada día. Arrepiéntete y deja esas cosas malas. Y por otro lado, conserva solo lo bueno. ¿Cuántas cosas que son innecesarias encuentras en un traslado? ¿Cuántas cosas ni buenas ni malas, pero inútiles? Guarda lo que te edifique y te lleve a vivir en santidad, a corregir y quitar lo que te arrastra al pecado y evitar acumular eso que no debes preservar. Conserva solamente lo que es agradable a Dios. Haz que tu depósito esté limpio, ordenado, con todo lo que tú vas a utilizar para la gloria del Señor. La prédica de este domingo titula Entrega tu vida a Dios. Y está dividida en dos puntos. Uno, las cosas que tienes que desechar, y dos, las cosas que tienes que preservar. Que el Espíritu de Dios guíe tu vida a hacer siempre una buena selección de las cosas que servirán para darle sentido a tu esperanza eterna. Punto número 1. Las cosas que tienes que desechar. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias y todas las maledicencias. El creyente debe despojarse de ciertas cosas. La palabra griega desechando es apotemoi, significa quitarse las ropas, limpiarse de las cosas que contaminan, poner lejos, dejar, separar, alejar, desechar, despojarse, o sea, todos los sinónimos que tienen que ver con deshacerse de eso. Todos estos significados también son aplicables a este versículo. Hay cosas que te contaminan, por eso debes tomarlas y despojarte de ellas
como si te quitarías la ropa. Debes limpiarte de todo lo que te contamine, sacarlo de tu vida, alejarte de eso. Es un mandato, pero además te sirve a ti como un consejo para tu bien. Pablo menciona 5 cosas en particular, y todas están íntimamente ligadas a la enseñanza de tener un amor entrañable para con los demás, con un corazón puro. Las cosas de las que te tienes que despojar son las que ensucian, contaminan esa relación de amor mutuo. Así como si fuera un pozo de agua clara y tú le echas suciedad. Tiene que ver con el modo que mutuamente te tratas con otros y con tu comportamiento personal hacia tus hermanos y hermanas en la fe. Así es que es una vida integral que tiene que ser conservada. Pero para eso debes empezar a considerar todas las cosas que te perjudiquen y te arrastren a pecar, para que te animes a desecharlas. Yo quisiera que tú primero tomes conciencia de que existen cosas que perjudican, primero, tu crecimiento espiritual y segundo, tu relación y comunión con los demás. Que no creas que son cosas que sirven, que tú las pongas verdaderamente hoy bajo la lupa de la Biblia para que queden en evidencia si verdaderamente las estás conservando por pecado o, sin lugar a dudas, te van a servir. Dice Pedro, que estás llamado a despojarte de la malicia, caquía, dice. Esta palabra significa 2 cosas. En un sentido general significa malignidad, o sea, todos los tipos y formas de maldad. Qué raro que Pedro nos diga que debes despojarte de esto, porque él sabe que eso todavía tenemos. Es una palabra que abarca todos los vicios de los hombres. Mira cómo lo describe Pablo. Romanos 1, 29 a 32. Estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados. ¿Quiénes? Habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En un sentido amplio, significa depravación, problemas, un sentimiento profundamente asentado en contra de otra persona, odio que perdura, resentimiento intenso y prolongado en contra de alguna persona. Bien, solamente ponerte a pensar que eso esté contigo, que eso sea parte de tu patrimonio, de tus elementos que conservas, pues ya me pone a pensar que es algo que está descuidado. Todo esto significa mala disposición. Es el deseo de que algo malo le pase a alguien. Es decir, llegas a tener tal calidad de sentimiento que no te importa pensar que alguien pudiera sufrir. También significa ser vicioso, rencoroso y acostumbrado a guardar resentimiento. Cuando una persona ha vuelto su corazón a la maldad intensa, el mandato es firme. Debes desechar la malicia, toda la maldad y malignidad, con todos sus malos sentimientos para con los demás. Estás llamado a ser puro y limpio.
y a vivir en pureza y limpieza para con toda la iglesia. Mira lo que dice Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La dinámica de la vida cristiana es doble. Procede, en primer lugar, de la convicción del cristiano convertido de no haber sido en el pasado de ninguna manera mejor que los otros paganos. Es decir, que no fui el menos malo. Tal vez sea todo lo contrario. La bondad de Cristo no le hace al creyente orgulloso, sino agradecido. No mira por esas condiciones a los demás con desprecio y, bueno, dice como ese predicador Whitefield, al ver a un criminal que llevaban a la horca, dijo, si no fuera por la gracia de Dios, ese sería yo. Todo esto procede de la convicción de lo que Dios ha hecho por la humanidad en Jesucristo. Tal vez no haya otro pasaje en el Nuevo Testamento que presente de una manera tan resumida, pero sin embargo tan completa como este, la obra de Cristo para los hombres. Qué manera magistral de recordarte que en otro tiempo eras un militante, una militante de la maldad, pero gracias a la obra redentora de Cristo ya no lo eres. El asunto que para mí llega a ser un conflicto es, y me lleva a la pregunta, ¿por qué sigues viviendo como si nunca hubieses nacido de nuevo gracias a la resurrección de Jesús? ¿Por qué sigues todavía en esa vieja pecaminosidad de maldad, de esa que hemos descrito hace poco, y que no te deja salir? Pedro demanda que también estás llamado a despojarte del engaño dolo. La palabra significa timar, confundir a la gente, colocar un anzuelo para atraparlos, engañar con el objeto de lograr metas personales. Significa tener dos caras. Tiene que ver básicamente con las palabras que tú dices. Cuando una persona quiere algo, pues intenta conseguirlo mediante la adulación, con falsas promesas, con cuentos falsos, con conversaciones sugestivas, sugerencias impropias, con palabras atractivas y hasta mediante la mentira atroz. En otras palabras, les dice a las demás personas lo que quieren escuchar, solamente y con el único interés de convencerlas. Bueno, qué fácil es para un engañador sacar provecho de la codicia, por ejemplo, de otro, para lograr un beneficio personal. De la lujuria. Cuando alguien quiere lograrlo, usa la debilidad o la ignorancia de la otra persona para sus fines. Lo hace con engaño y seducción, usando su vulnerabilidad. La exhortación es firme. Debes despojarte del engaño. Es decir, no utilices nunca más el engaño para con otras personas. No debes engañar ni confundir a la gente. Nunca más. Es común ver esto en la iglesia. Cuando alguien, por ejemplo, finge necesidad. ¿Para qué? Para esconder de repente, quién sabe, su pereza o su comodidad. Y encuentra un terreno fértil, especialmente entre las hermanas solidarias. El Salmo 32:1-2 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Jehová no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Muy dichoso, dice. Feliz es el cristiano, la cristiana que se ha conducido siempre en la santidad y transparencia de Dios, que no utiliza el engaño para sacar beneficio propio,
que no hace que los demás se sientan comprometidos con él, con ella, para que le ayuden. La ayuda de la Iglesia nace del corazón de Cristo. Y por eso no es necesario utilizar el engaño. Es muy dichoso, bienaventurado, dice, el que no tiene nada escondido en su vida. Y a todas estas bienaventuranzas que menciona este salmo se podría añadir otra más. Bienaventurado el que no tiene nada que ocultar. Si somos honestos, tendremos que admitir que rara vez hacemos algo sin contaminarlo. Hasta cuando hacemos algo bien, puede estar enredado con motivos egoístas, exhibicionismo, prestigio, temor, cálculo. Algo malo nosotros estamos adosando ahí. Puede ser que la gente nunca vea esos motivos, pero como decía Tomás de Aquino, los humanos vemos la acción, pero Dios ve la intención. Ejercer la pureza de acción puede que sea difícil, pero la pureza de intención es todavía más difícil. Solo vas a tener esta clase de pureza cuando puedes decir que tu viejo ser, tu viejo yo, tu vieja naturaleza ha muerto y Cristo vive en ti. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de usar palabras engañosas y ser más transparente en tus actos? Aunque no saques beneficios, aunque no logres tus objetivos, aunque eso signifique que tengas que resignar algo. Dentro de esa misma dinámica, Pedro te está llamando a despojarte de la hipocresía. Es hipokriseis. La palabra representa a alguien que simula, que actúa, que se comporta como no es en realidad. Al principio esta palabra hablaba de alguien que respondía o contestaba a otra persona, o sea, como si estuviera participando de algún diálogo. Luego llegó a significar actuación, o sea, como los actores que representan una escena. Pero finalmente la palabra fue usada en el peor sentido. Simular, como alguien que usa una máscara para ocultar su verdadero yo. Alguien que actuaba de un modo pero que en realidad era otro. Alguien que armaba un espectáculo externo. ¿No te hace recuerdo cuando alguien se acerca a ti con palabras y actitudes muy salameras? ¿No te hace recuerdo? Me parece que estás viendo una buena careta. Seguro que está buscando algo de ti. Y Pedro usa el plural, hipocresías, que comprende todos los tipos de hipocresía. Una persona es hipócrita, o sea, simula, actúa, cuando lo hace como si amara o creyera en Dios, pero no vive como Dios manda. Simula estar siguiendo a Dios, pero hace lo que le place. Muestra preocupación por las cosas de Dios, pero solo se ocupa de las cosas del mundo. Profesa creer en la palabra de Dios, pero la cuestiona, le quita, le agrega, como si se interesara por la gente. Pero en realidad está lleno de egoísmo, de interés personal, ansias de poseer, tiene rivalidad, envidia y orgullo. Miren esa cantidad de pecados. Tienta a sus amigos, pero va tras de algo. Actúa amistosamente, pero en realidad no le importa nada. Promete, pero no tiene la más peregrina deseo de cumplir. Jesús advierte a los hipócritas, les advierte pero severamente. Por tanto, los creyentes deben despojarse de cualquier semejanza de hipocresía. La hipocresía es uno de los pecados que Dios odia por encima de todos los demás. En 1 Timoteo 4:1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia. El modo como se presenta la enseñanza fraudulenta te debe hacer pensar muy en serio. En aquel entonces se creía en espíritus malignos que asediaban el aire y se proponían destruir a las personas. De ellos procedía esta falsa enseñanza. Pero aunque venía de los demonios, venía también, pero por medio de hombres que se caracterizaban por una hipocresía halagüeña, y cuyas conciencias, dice la palabra de Dios, habían sido marcadas por Satanás. Ustedes han debido ver en algunas películas o documentales que se marcaban a los esclavos con un hierro candente para identificarlos como propiedad de cierto amo. Pues estos falsos maestros llevaban en su conciencia el sello mismo de Satanás. Y eso los marcaba como su propiedad. Aquí hay una cosa muy amenazadora, hermanos. Dios está buscando personas para que sean sus instrumentos en el mundo. Pero el hecho terrible es que las fuerzas del mal también están buscando personas para usarlas. Aquí radica tu terrible responsabilidad. ¿Puedes tú aceptar el servicio de Dios o el servicio al diablo? ¿Cuál de los dos escogerás? Y no me digas que vas a usar tu libre albedrío, porque te vas a equivocar. Toma con seriedad lo que está diciendo la palabra de Dios. Ya basta de actuaciones, ya basta de simulaciones. Debes ser sincero, franco y transparente, a pesar de que las cosas de ese modo no te funcionan como quisieras. No seas servil al maligno. Estás llamado a despojarte de las envidias. Tú no, una persona sin Dios vive en la envidia. La palabra muestra una persona que codicia lo que otra tiene. Lo codicia tanto que lo quiere, aunque eso signifique quitárselo a esa otra persona. Incluso puede desear que la otra persona no lo tuviera o no lo hubiera recibido nunca. Puede llegar a mirar a la gente y a envidiar su dinero, envidiar sus posesiones, su condición social, su posición en la sociedad, su popularidad, su reconocimiento, su apariencia, quién sabe hasta sus vestimentas, su autoridad. Pedro usa el plural envidias. Eso significa todo tipo de envidias y celos. Dice que no debes mirar a una persona y envidiar, ser como ella, ni querer lo que posee. Los resultados de la envidia son terribles. La envidia es una pesada carga sobre un cristiano, porque quien envidia no tiene paz ni felicidad. Está insatisfecho con lo que es y con lo que tiene, y siempre quiere más y más y más de lo que los demás tienen. Por lo general, la envidia lleva al cristiano al delito, a la ilegalidad. ¿Por qué? Porque desea tener lo que ansía. Conduce a problemas físicos, como migrañas, presión alta, úlceras y otras enfermedades. Ocasiona problemas emocionales que van desde una leve neurosis hasta un comportamiento psicótico. Pero gracias a Dios, nuestro Salvador, Él te salvó y te liberó de la envidia a través de Cristo. No esperes recibir vida real ni satisfacción a tu corazón con placeres externos.
Revisa el Salmo 16, especialmente el verso 11. Por lo tanto, debes despojarte de toda envidia. No te hace bien. Eso no soluciona tu problema. Más bien deberías tener un amor mutuo y un gozo con las demás personas. Y disfrutar que tengan sus propias posesiones ellos. Debes amarlos, apoyarlos, ayudarles a crecer. No envidiarlos o desear que se destrocen o que les vaya mal. Proverbios 23:17 dice: no tengas envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. Pero ¿cuán mala será la envidia que te puede llevar a desear lo que los pecadores tienen, a querer lo que los hace felices a ellos y hasta anhelar su estilo de vida? Es por eso que debes desecharla con el temor a Dios en todo tiempo. Iglesia, hay posibilidades en que uno puede decir: hay una envidia santa, de que a esa otra congregación le va tan bien, que tiene un pastor, pero inmejorable, que tiene una organización preciosa, o que tiene un grupo de evangelismo maravilloso. Bueno, y muchas cosas que puedes tú decir: estoy envidiando con envidia santa. No existe tal cosa. No santifiques el pecado. Dios quiere que vivas una vida santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Pedro nos recuerda, por último, que estás llamada a despojarte de las maledicencias, catalalias. Esto significa criticar, juzgar, censurar, chismorrear, condenar y murmurar en contra de otra persona. El libro de Proverbios nos hace recordar que dice: es hermoso, o sea, para el que lo hace, el hablar mal de otros, pero lo que no sabe es que está sembrando algo que es muy dañino. Significa esta palabra hablar y destrozar a otra persona, difundir cuentos acerca de alguien para lastimarlo, herirlo y reducir su imagen y reputación a los ojos de los demás. La palabra significa hablar de una persona tras sus espaldas cuando no está presente. Pero vean ustedes que no es tan simple como decir: se lo merece que generemos esta charla en contra de ella. Supongamos que un hermano ha pecado, pues ha quebrantado la ley de Dios, ha fallado, y su falla es conocida. Es de público conocimiento y ha sido juzgado y criticado por esa falla. Se habla sobre él, y lo que ha hecho está dando tela para la murmuración y es motivo de chismes. Obviamente todo esto lastima al hermano, lo hiere, lo daña cada vez más a los ojos de los demás. Ahora bien, solamente ponte a pensar en algo, querida iglesia. Si está prohibido hablar en contra de una persona que realmente es culpable de un pecado, ¿cuánto más está prohibido hablar en contra de un cristiano solo porque no te gusta o disientes con él? La Escritura dice que esto es maledicencia. Hablar de una persona es malo. Es tan malo como la falla de ella. Por lo tanto, el cristiano, la cristiana que juzga es tan culpable como el pecador. Pero es tan atractivo, ¿no es cierto?, que cuando alguien te dice algo de alguien, pues rápido sacas palabras y tú agregas argumentos.
Aquí la exhortación es firme para los creyentes. No deben juzgar ni hablar mal el uno del otro. El motivo es claro. Son hermanos en Cristo, todos pertenecen a la familia de Dios. Por eso debe ser amoroso y cariñoso y más bien cuidarse mutuamente, no destruirse los unos a los otros. Debes dar apoyo, aliento, hacer que crezcan todos y no se destruyan mutuamente. Cuando alguien falla y se mete en problemas, debes ayudarlo y no empujarlo más hacia abajo. Cuando criticas a un hermano o a una hermana en Cristo, estás calumniando a un hijo o una hija de Dios. La sola idea de eso debe hacerte evitar el hablar mal de tus hermanos en Cristo. No tiene que haber un espíritu de maldad en el hablar de un cristiano humilde y amoroso. Solo hay compasión amorosa por los demás, especialmente por los que han trastabillado o han caído. Por lo tanto, cuando hablas mal de otra persona, significa que tú no eres humilde ni amoroso, sino lo opuesto, es decir, orgulloso y lleno de odio. Hablas con maldad. Hay motivos por los cuales los cristianos tienden a juzgar o criticar, a usar la maledicencia. ¿Por qué? Porque la crítica levanta su imagen personal. Cuando señalan las fallas de la otra persona. Y destrozarla les hace parecer un poco mejor, por lo menos a los ojos de ellos. 2, porque añade puntos a su orgullo, a su ego, a su imagen personal. Y 3, porque la crítica es disfrutada. Hay una tendencia en el ser humano a obtener placer al oír y compartir malas noticias y errores de otros. La crítica les hace sentir que sus propias vidas en moralidad y comportamiento son mejores que de la persona que falló. La crítica ayuda a justificar las malas decisiones que han tomado y las cosas que han hecho a lo largo de su vida. ¿Viste qué sencillo resulta levantar un juicio y condenación a otros sin tomar en cuenta todos estos detalles? Fácilmente se racionalizan las decisiones y las acciones señalando las fallas de los demás. La crítica muestra a sus amigos cuán fuertes son. La crítica sube la autoestima porque sus creencias rígidas y sus vidas firmes quedan en evidencia por medio de la falla de su hermano. Es como pisar al que está caído para subirle un peldaño. La crítica es una puerta de salida para el dolor y la venganza. Pero claro, es que sienten que él se lo merece, en lo más íntimo dicen, no, él me lastimó de modo que merece ser lastimado. Por lo tanto, critican a la persona que falló. Santiago 4:11 dice, hermanos, no habléis mal unos de otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzgas la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Esta advertencia es muy necesaria. Date cuenta que hay pocos pecados que la Biblia condene tan tajantemente como el de la murmuración maliciosa e irresponsable. Hay pocas actividades que atraigan tanto a la gente vulgar y corriente como esta. El escuchar y transmitir historias denigrantes, especialmente sobre alguna persona conocida o distinguida, es una actividad fascinante para la mayoría de la gente. Por eso tú haces bien en recordar lo que Dios piensa de ello. ¿Podrías creer que el hablar mal de otro no es un pecado muy grave? Pero la Escritura lo considera como uno de los peores porque es quebrantar la ley de amar a tus semejantes como a ti mismo e infringir los derechos que solo a Dios le pertenecen, el de juzgar. Qué fácil es que tú puedas dejarte llevar por la ola
de los que están haciendo malos comentarios, aún de personas que sí se están equivocando. Amada Iglesia, estas 5 representaciones son las que utiliza el mundo todo el tiempo. Pero tú eres santo, separado, apartado, alejado, seleccionado para Dios. Por lo tanto, eso no debe ser así entre nosotros, acá en la iglesia. Ni de la iglesia hacia afuera. Así que si alguna de ellas, de estas características 5 que hemos mencionado, que Pedro nos dice, son parte todavía de tu repertorio cotidiano, no dejes que pase más tiempo y deséchalas, por favor. Por amor a Dios, sácalas de tu vida. Deséchalas ahora mismo. No dejes que tu vida siga contaminada. No permitas, bajo ningún término, que estas cosas que el apóstol Pedro las ha encapsulado para decir, ponlas en la bolsa de la basura, no las saques, no las conserves en tu alacena, porque te van a causar podredumbre. En contrapartida, veamos el punto número 2, las cosas que tienes que preservar. Primera de Pedro 2 al 3. Desechad como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación, ya que habéis gustado que el Señor es bondadoso. Iglesia, estás llamada a ansiar una cosa, la leche de la palabra de Dios. La orden es imperativa, es un mandato. Desead, ansiad, anhelad la leche espiritual no adulterada. Y las ansias y el anhelo deben permanecer constantes. La palabra deseo significa ansiar, anhelar, esperar la palabra de Dios. Es una palabra fuerte, muy fuerte. Muestra el cuadro de ser absolutamente esencial el tener hambre y sed de la palabra. Si quieres crecer es necesario que tengas hambre y sed de la palabra de Dios. Es decir, así como el bebé se aferra con ansia al biberón, el creyente debe ansiar el alimento de la palabra de Dios. Esa figura del bebé es muy adecuada para describir la actitud que se espera de un hijo de Dios. Cuando el bebé mira el biberón, comienza a mover sus manos, su boca, sus pies y todo su cuerpo, como si tratara de atraer y aferrarse a ese biberón. Bueno, qué positivo sería que los creyentes manifestaran ese ferviente deseo de leer y escuchar lo que la palabra de Dios dice con toda esa ansia. Amada Iglesia, sin un apetito por la palabra de Dios, nunca vas a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Y no te vas a desarrollar como creyente. Siempre estarás en estado de infancia. Y debes recordar que un niño pequeño y un hombre maduro son seres humanos, pero que están en diferentes estados de crecimiento y desarrollo. El pequeño necesita leche para poder crecer y llegar a ser un hombre o una mujer. Ahora, ¿cómo crece un cristiano? Pues crece estudiando la palabra de Dios. No existe crecimiento sin ese alimento vital. Debe existir en tu mente la convicción que la leche pura de la palabra de Dios significa el total de la palabra de Dios. No digas que, bueno, el Antiguo Testamento ya es antiguo, si ya no lo leeremos. No vas a crecer espiritualmente escogiendo algunos versículos de estímulo y de consuelo de una parte y otros de otra parte de la Biblia. Eso no te sirve. No te sirve la bibliomancia cuando dices, voy a abrir algo que me hable a mí y abres la Biblia, según donde hayan salido las páginas. Para crecer necesitas la palabra de Dios completa. Necesitas dieta completa y equilibrada. Por supuesto, en la vida la alimentación comienza con la leche, pero a medida que creces y te desarrollas, agregas a la dieta diaria alimentos más consistentes, más ricos en calorías. Lo mismo sucede en el proceso del crecimiento y desarrollo de la vida cristiana. Uno recibe toda la nutrición espiritual que necesita en la totalidad de la palabra de Dios. Los demasiados creyentes ansían la palabra aquí y allá esporádicamente,
El crecimiento solo puede llegar mientras estás aplicando constantemente la palabra de verdad a tu vida día a día. Esa frase no adulterada a dolos significa no contaminada, no mezclada con nada más. La gente común puede buscar la leche de otras cosas. Pueden buscar ser alimentados, satisfechos por muchas cosas, por la religión, por la filosofía, la educación, las posesiones, el placer, los consejos, la salud, no sé, la ciencia, por ahí hasta el poder, la fortuna, la fama, la comodidad, pero ninguno de estos es puro. Hay polvo y partículas en cada cosa que se persigue aquí en la tierra, partículas que hacen débil y contaminado a todo el que está en esta tierra y hasta cierto grado son perjudiciales. Y además, y lo más trágico de todo, es que toda búsqueda del hombre está destinada a morir el momento que el hombre muere. Pero hay una cosa que no es adulterada, una cosa que es completa y perfectamente pura, sin mezcla de ningún tipo, y esa es la palabra de Dios que vive y mora para siempre. Por lo tanto, debes ansiar y anhelar la palabra de Dios. Es tu única esperanza de perdurar para siempre. Esa palabra leche generalmente se refiere al alimento para los creyentes inmaduros, es decir, se la usa habitualmente para hacer distinción entre la leche y la carne o la enseñanza madura de la palabra de Dios. Pues todos los creyentes necesitan crecer y aprender más sobre el Señor. Y lo primero es desear la leche. El alimento de la palabra es tan vital y tan importante como que recuerdo que mi suegro, médico, él decía, nunca deje, por favor, de tomar leche. Y estamos hablando de que ya tenía pasados los 40. El propósito de ansiar y anhelar la palabra de Dios es que puedas crecer. Los manuscritos griegos más antiguos contienen las palabras para que por ella crezcáis en salvación. La idea es que puedas crecer hasta vivir a plenitud la salvación otorgada por gracia, hasta que alcances la madurez plena. La expresión griega que traduce como la palabra, ¿no es cierto?, es lógicos, es traducida por algunos comentaristas como espiritual o razonable. Entonces, es decir, el versículo se leería como desead la leche espiritual pura o desead la leche razonable e inteligente. Bueno, sin embargo, la traducción correcta parece ser desead la leche no adulterada de la palabra. Este ha sido claramente el énfasis de Pedro a lo largo de todo este pasaje. Su tema e impulso ha sido la palabra de Dios. El resultado de ansiar la palabra es una promesa maravillosa. Vas a experimentar que el Señor, que es lleno de gracia, te alimenta y te nutre. Revela su verdad y alimenta tu alma enseñándote todo acerca de su gracia, su maravillosa salvación y sus promesas para ti. Dios te enseña cómo vivir una vida pura y limpia, cómo vencer las tentaciones, cómo atravesar las pruebas. Él te enseña todo sobre la salvación y las promesas que ha realizado. Te enseña todo sobre sí mismo. Y el Señor Jesucristo y la esperanza gloriosa que representa el vivir con el Señor por toda la eternidad. Él te enseña cómo adorarlo, cómo alabarlo, cómo honrarlo mientras todavía estás caminando por el mundo corruptible. Dios simplemente toma su palabra, te alimenta y te nutre en su maravillosa gracia. Y mientras ansías su palabra, Él te hace crecer cada vez más a su imagen. A mí me conmueve que muchas veces me han dicho creyentes que yo amo mucho, hermanos que verdaderamente aprecio, pero me dicen, pastor, leo todos los días la Biblia. Pero tu vida no refleja eso. Yo no sé si lees como el periódico.
Mira lo que dice Colosenses 3:16. La palabra del Mesías viva en nosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Así es que cuando a mí me dicen que están leyendo la palabra de Dios constantemente, frecuentemente, y que tienen una gran dedicación a eso, pero una vida que lleva todavía mucha carga de pecado, no manifiesta el resultado de lo que están haciendo. Uno de los resultados de estar en mejor condición a través de ese contacto con el alimento espiritual no contaminado es que vas a poder hablar con tus hermanos en fe, con amor. Y eso es lo que yo no veo. Tu corazón va a estar cantando con gratitud, a pesar de que los momentos de tensión o pesar se multipliquen y te quieran derrotar. En el momento de la salvación, un nuevo cristiano nace con un apetito por la palabra de Dios. Así como el recién nacido comienza a comer inmediatamente. Bueno, no es necesario enseñarles a los bebés a comer. Todo lo que uno tiene que hacer es poner el biberón en su boca. Y él sabe lo que tiene que hacer y cómo. Pedro termina esta parte con una alusión al Salmo 4, verso 8. Estáis obligados a ello. Les dice, si habéis saboreado la amabilidad del Señor. Qué hermosa expresión de decirte, ¿tú has probado el amor de Dios? ¿Qué esperas para ser recíproco? Aquí tienes algo de gran significado. El hecho de que Dios sea tan paciente y generoso contigo no es motivo para que vivas como quieras. Ahí pretendiendo de que Él te pase todo por alto y no te agarre nunca. Sino más bien te impone la obligación de esforzarte para merecer su generosidad y amor. Es ser recíproco. La amabilidad de Dios no es una excusa para la pereza en la vida cristiana, sino el mayor de todos los incentivos imaginables para un esfuerzo todavía aún más grande. Quiero preguntarte si has analizado últimamente cómo estás respondiendo al inmenso amor de Dios. No se trata de ir a ciertos lugares y evitar otros. Muchos cristianos creen que así se separan del mundo. Pero estás aquí en este mundo en el cual Dios te ha colocado y debes vivir en él, aunque espiritualmente hablando no pertenezcas a este sistema mundano. Por eso debe haber una separación personal e interior que se va a reflejar en la pureza de tu vida cristiana. La malicia, la envidia, la hipocresía, la difamación y el egocentrismo, esos son sentimientos y prácticas de los que debes separarte. Y solo el Espíritu de Dios actuando dentro de ti va a producir esa clase de separación. Mientras que no estés dispuesto a dejar de lado esos sentimientos y actitudes, nunca vas a crecer hacia la madurez cristiana. Si has recibido de Dios, si has gustado, es decir, si has experimentado en persona la benignidad del Señor, entonces tienes una gran razón y responsabilidad de recibir la palabra de modo entusiasta, casi como los bebés cuando reciben su leche. Es tiempo de cambiar tu chip. Vamos a concluir. Con toda seguridad que cuando decidas empezar a desechar lo inservible, lo malo y pecaminoso, tu vida tendrá menos cargas, menos pruebas y también una mejor condición para desarrollar una perfecta comunión con el Señor. Cuando ese patrimonio que has acumulado por mucho tiempo, en base a actitudes, carácter, temperamento, emociones que solo te han causado alejamiento de la voluntad de Dios y de una vida santa y decidas desecharlo,
no donarlo, ni regalarlo, ni ocultarlo, sino desecharlo, recién podrás experimentar las promesas que el Señor dio a sus hijos, que viven en una santidad a toda prueba. Y podrás decir, sin dudar, que verás el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque eres verdaderamente santo. Del mismo modo, cuando quieras preservar lo único que sirve para alcanzar una plenitud en la salvación, que llega a través de buscar el alimento espiritual no contaminado, ese maná del cielo que te trae la palabra de Dios, cuando quieras tener la mente de Cristo y seguir fielmente las enseñanzas de la Biblia, para nunca más equivocarte ni tener que lamentar las consecuencias con los hermanos de la iglesia, en ese momento tendrás gozo y paz, seguridad, que estás haciendo lo que es agradable al Señor y esperarás tranquilamente la venida del Señor y Salvador Jesucristo con ansias. Es tiempo, amada iglesia, de tomar en cuenta el consejo de Dios. Desecha lo que no te sirve, lo que Dios dice que es malo, y más bien, preserva la enseñanza pura, no contaminada, de la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios amado, Padre bendito, te damos infinitas gracias, porque esta mañana tú nos has congregado y nos has dado la posibilidad, Señor, de estar junto a ti, de recordar que en nuestra vida pasada llevábamos como razón de orgullo el tener malas actitudes, malos deseos, comportamientos irracionales y pecaminosidad a todo pulmón. Sin embargo, no tomaste en cuenta tú aquello y nos llamaste a tu obra, Señor. Y nos has convocado como iglesia a servirte, a ser fieles contigo, a darte, Señor, todo de nosotros. Pero no lo podemos hacer si no sabemos aplicar tus enseñanzas. Gracias, Dios, porque has abierto la Biblia para nosotros y porque nos has puesto tu Espíritu que nos hace entender lo que estamos leyendo. No dejes, Dios, que nos hagamos llevar por el activismo, por la religiosidad, y que acabemos la Biblia en un año de leerla y no hayamos asimilado absolutamente nada. Señor, sabemos que a veces nuestro espíritu se confronta con cosas. ¿Por qué vamos a orar tanto? Si Dios sabe lo que le voy a pedir, ¿por qué voy a llevar mi ofrenda a la iglesia? Si eso me ha costado trabajo conseguir, ¿por qué tengo que hacer el bien a los demás si ellos no me tratan bien a mí? Señor, danos claridad. Permite que seamos una iglesia que ora fervientemente, que ofrenda con corazón alegre y que sirve a los demás con amplitud y con sinceridad de corazón. Te lo pedimos, Dios, que tú cambies nuestra vida. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo deseo que eso sea verdaderamente la oración de tu vida. La oración de cada día de esta semana. Que tú ansíes que el Señor te colme en todas las áreas y que verdaderamente disfrutes cada momento, porque vives la enseñanza de Él. Que logres desechar, que botes esa basura, que hasta ahora de repente la has estado conservando por ahí en algún frasco como escabeche. Déjala, deséchala y abre la palabra de Dios. Comparte con nosotros las reuniones de los ministerios, del lunes, del martes, el miércoles las células, el jueves las profecías y el viernes en la reunión de la familia. No dejes de estar el sábado con los niños en Oasis y el domingo en la escuela dominical. Abre tu Biblia
para que te abra el entendimiento. Que tengas una linda, preciosísima y bien bendecida semana. Ya nos estamos viendo. Que Dios te bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.